Arte neerlandés del siglo XVII. Grandes creadores. La pintura holandesa. En la Holanda protestante y burguesa la cultura seguía las directrices de la Reforma. Sus iglesias eran sobrias y austeras, sin la espectacularidad de los imponentes retablos. La piedad no se expresaba jamás en forma decorativa. Ningún representante mejor que el holandés Rembrandt para definir esta tendencia. De modo que el tema más frecuente de los pintores holandeses es la vida cotidiana y doméstica, la vida del hogar. El arte figurativo neerlandés se consagra casi exclusivamente a la pintura y a las artes gráficas. Nunca se ha visto tanta abundancia de excelentes pintores en un territorio tan pequeño. Por otra parte, la época gloriosa de la pintura neerlandesa no se prolonga en demasía, poco más de un siglo. Rembrandt se aleja del clasicismo. Ante el espejo, Rembrandt van Rijn contemplaba su propio rostro. Contaba ya 23 años. Hasta entonces se había contentado con pintar pequeñas tablas de inspiración bíblica o grabar escenas de la vida popular de Leiden, desembarazándose del ideal clásico de los cuerpos impecables. Su mirada se concentró en la faz humana. Otros modelos más estigmatizados por el tiempo se ofrecían en las investigaciones del joven Rembrandt. Su madre, en primer lugar, cuyo humilde rostro pergaminado no manifestaba sino la piedad sencilla, el temor un tanto ingenuo al Dios de las Sagradas Escrituras, y que incluso transformada en profetisa conserva los vestigios de su existencia laboriosa de hija de un panadero. En cambio, aunque asunto más expresivo para un cuadro, el padre de Rembrandt parece agotado prematuramente, con sus duros rasgos, pero al dueño del molino de Rijn le encanta posar para su hijo, y éste se divierte disfrazándolo con un sombrero de plumas o con un turbante, iluminándolo de frente o sumiéndolo en la penumbra, haciéndole soñar o representándolo con aires belicosos, con la cabeza firmemente sujeta por un alzacuello de acero. Al propio tiempo, la técnica de Rembrandt se consolidó gracias a la reducción progresiva de una paleta en que dominarían en lo sucesivo los colores pardos, los ocres y el negro. Los burgueses holandeses mostraban predilección por aquellos retratos a los que atribuían cierta virtud cívica. El realismo de Rembrandt. Los encargos afluían a la calle de Bré, donde el pintor encontrara habitación en casa de un editor de estampas, en un continuo desfilar de hombres y mujeres muy satisfechos de su suerte. Rembrandt no tenía miramientos con tales modelos, le pedían que los representase tal como eran, y así, sin espectacularidad, subrayando simplemente el carácter típico de cada uno, profundizando en los rasgos del rostro, sacaba a la luz el alma de aquellos opulentos burgueses de Ámsterdam que, al reconocerse, se maravillaban de la perfección de su arte. El retrato colectivo, muy en boga, porque proporciona la inmortalidad a precio reducido, planteóle nuevos problemas. Cuando el Colegio Profesional de Cirujanos le propuso la realización de una lección de anatomía del profesor Tulp, 1632, no se trataba sólo de poner a un sabio en evidencia honorífica, también había que agrupar proporcional y equitativamente a los 7 ayudantes que habían pagado su parte alícuota para poder figurar en el lienzo. Además, era preciso hallar un lugar para situar el cadáver. El pintor, que ya contaba casi 30 años, acaso estaba cansado de representar modelos que apenas lo eran en realidad. En caso contrario, no se hubiera obstinado en transfigurar cabezas de mendigos para convertirlos en personajes orientales. Por fortuna para él, la moda se encargó de ofrecerle compensaciones. La austeridad en la indumentaria cayó en desuso, y las mujeres volvieron por fin a ser hijas de Eva, y he aquí que bajo sus pinceles aparece una jovencita de sonrisa casi maliciosa. No lleva gorguera en que se hunde la cabeza, sino un lindo cuello desnudo adornado de perlas, ni gorro de encaje, sino un gran sombrero de plumas. Se trata de Saskia Uldenbruch, hija de un burgomaestre de Leeuwarden, que se había convertido en esposa de Rembrandt. El matrimonio parece haberle abierto nuevos horizontes. Se liberó de ciertos vínculos estéticos y dejó de considerar el rostro del hombre o de la mujer con la escrupulosa objetividad de antes. Trasciende con audacia el simple parecido. Las diversas versiones de su propia imagen y las de Saskia prueban suficientemente esta evolución decisiva. Por desgracia, Saskia murió tuberculosa a los 29 años. En 1642 Rembrandt se quedó solo con un niño de 8 meses, Titus, y algunos preparadores de colores, discípulos suyos. En lo sucesivo su vida se confundiría con su arte. Las grandes creaciones. El encargo de Franz Banning-Koch, vanidoso capitán de una compañía de la Guardia Ciudadana, lo enfrentó por primera vez con la tarea de realizar un retrato colectivo de grandes dimensiones. El arte de Rembrandt ha evolucionado mucho desde la lección de anatomía.
Sitúa en primer plano al capitán, dando órdenes a su lugarteniente. Los demás personajes salen del local en una admirable confusión de soldados bisoños. Con todo, y pese a las sombras que rodean al grupo, el cuadro resulta de una acariciadora diversidad de colores, con predominio de rojos vivos, amarillos cálidos, verdes y pardos. No existía razón alguna para llamarlo la ronda nocturna, 1642, pero el nombre quedaría inmortalizado. Salvo el capitán y el teniente, los clientes de la Guardia Cívica están indignados. Han pagado su parte alícuota y apenas aparecen identificados en la tela. Valían más los 100 florines que abonaron. Los descontentos ponen en guardia la opinión pública. Rembrandt se hallaba impresionado por la muerte de Saskia, sin duda, no por las recriminaciones que acarreara la ronda nocturna. Ya pintando brutalmente una cabeza de rabino o iluminando de extraña manera una Betsabé en el baño, siguió fiel a su nuevo ideal estético, con la competencia que le hacían antiguos discípulos que adulaban a los coleccionistas, representándolos más hermosos de lo que realmente eran. Rembrandt vio decrecer los encargos de retratos. Se consoló detallando los rostros atormentados de los judíos que tanto abundaban en Ámsterdam o los encantos de Hendricke, objeto de sus amores famulares. Sus obras maestras de género coinciden con el principio de las gravísimas dificultades financieras de Rembrandt, por dar libre curso a su genio antes que satisfacer el dudoso gusto de los burgueses enriquecidos. Solo a veces sucedía que un burgués se sometía a sus condiciones y le daba carta blanca, como Nicolás Thomas Brüning, al que Rembrandt se apresuraba a tratar según su ley pictórica, solo en negro y ocre. El pintor había encontrado al fin un tipo humano. En caso contrario, simplemente lo hubiera pintado. Los últimos cuadros de un gran pintor. Envejecido y arruinado, pero sin desesperar aún de reconquistar un día su clientela, firmó algunos retratos en los que visiblemente había impuesto un freno a su fogosidad natural. Pero cuando se aplicaba un modelo tan característico como Jan Six, consigue una admirable pieza de ejecución, aunque los burgueses de Ámsterdam no lo consideraran más que un bosquejo, un cuadro hecho a la ligera. Acusado por el consistorio calvinista que lo acusaba de su vida marital con Hendricke y apremiado por acreedores impacientes, Rembrandt viose obligado a abandonar su morada de la calle del Bre por un modesto alojamiento en el Rozengracht. Algunos clientes lo ayudaron a subsistir. La municipalidad de Ámsterdam incluso le confió un juramento de los bátavos, pero los ediles rechazaron la fascinadora obra que el pintor les presentó. Habría de mutilar el cuadro para poder venderlo. Más tarde falleció su fiel Hendricke. Rembrandt y Titus, el hijo de Saskia, cambiaron otra vez de alojamiento, estableciéndose en el Lurengarch. La pintura de Rembrandt se hacía cada vez más vibrante. Así, en su obra La novia judía, 1667, como en el retrato póstumo de Titus, fallecido en 1668, 7 meses después de su matrimonio, al que Rembrandt sitúa en el cuadro de Un conmovedor regreso del hijo pródigo. Aquí tenemos un supremo mensaje al pintor visto por sí mismo con los cabellos blancos que escapan del turbante y la mirada apacible, pero denotando el cansancio de vivir. La obra está fechada en 1669, el mismo año en que hallaron sepultura los despojos del más prodigioso intérprete de rostro humano. Rembrandt ha pintado 700 cuadros y hemos conservado unos 2000. Para pintar todos los cuadros que se le atribuyen, Rembrandt habría tenido que trabajar día y noche durante 100 años por lo menos. Otros pintores holandeses. Frans Hals, fue, como Rembrandt, considerado anticuado al final de su carrera. Murió en la miseria en 1666, cuando contaba más de 80 años. Hals nació en 1580 en Amberes, pero sus padres eran originarios de Haarlem. En esta ciudad fue donde el artista vivió y trabajó hasta su muerte. También como Rembrandt tuvo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX para ser apreciado en su justo valor. Hals fue mejor que nadie el pintor de la alegría de vivir, captando todos los matices de la risa, desde la sonrisa apacible hasta la mueca irónica y de un realismo mordaz. Resulta curioso comparar el grosero rostro de su Eile Bob, la pescadora de Haarlem, con la niña del castillo de Ipstein. Enorme diferencia entre la horrible mueca de la bruja de Haarlem y la linda sonrisa de la muchacha. Muchos expertos sitúan otras telas de Frans Hals, los solemnes y morosos regentes, al mismo nivel que las mejores obras de Rembrandt. Un joven contemporáneo suyo, Juan Steen, 1626-1679, de Leiden, amaba la existencia por lo menos tanto como Hals. Nada de asombroso hay en ello, ya que era un posadero. Steen procedía de una familia rica y se había casado con la hija del excelente paisajista Juan de Goyen.
Le encantaban los niños y pintó sin cesar sus ingenuos juegos. Su arte proporciona a las escenas de taberna un color y un pintoresquismo nuevos, porque siempre se burlaba un poco de sus personajes. Así, en la fiesta de los Reyes, el día de esta fiesta, se metía un haba en el interior de un gran pastel. Quien tenía la suerte de encontrarla era proclamado rey, ceñía una corona de papel dorado y era el amo de la casa hasta la noche. Gerardo Terboch, 1617-1681, fue el pintor de aquella buena sociedad bastante aburrida, en salones de amortiguadas luces, ricas burguesas leen cartas, desgranan un collar entre los dedos, miran al cielo o a una flor, tocan la guitarra o paladean un vaso de vino del Rin. La técnica refinada de Terboch produce su obra maestra en la ratificación de la paz entre Holanda y España, tela realizada en Münster en 1648. Los diplomáticos presentes, unos 60, aparecen vestidos de negro, uno solo lleva un traje de color rojo. Terboch, que había vivido a temporadas en Inglaterra y en España, donde había estudiado en especial la obra de Velázquez, pasó sus últimos años en Deventer, de donde fue burgomaestre. Nos ha legado un pequeño autorretrato en el que se yergue lleno de confianza, vestido con un traje encarnado, con espléndido cuello de encaje. El digno rostro está rodeado de copiosa cabellera, como era moda en aquel comienzo de la época de las pelucas. La obra de Juan Vermeer de Delft, 1632-1675, nos introduce en un mundo en que el tiempo se ha inmovilizado, donde el silencio es de rigor y cada detalle adquiere la perfección de una piedra preciosa, bella pero fría. Paisajes y bodegones. Entre los paisajistas holandeses deben distinguirse los que pintaban la naturaleza, tal como la percibían en Holanda, y quienes preferían describir paisajes, ríos y otros temas similares al estilo italiano. Parece que los pintores atraídos por motivos puramente nacionales fueron menos populares que los otros en su época. Sus coetáneos menospreciaron el genio de Jacob Ruysdael, nacido en Haarlem en 1628 y muerto en 1682 en el hospital de esa ciudad. La vida de Ruysdael constituyó un prolongado sufrimiento. Su arte, digno de admiración, aparece surcado por una profunda melancolía. Pintó estanques, bosques, charcas y ríos, todos igualmente sombríos. Mostró también su preferencia por las tormentas en el mar, los árboles enormes y torturados. Goethe apreciaba mucho uno de sus cuadros más conocidos, El cementerio judío, lienzo quizás el más sombrío que se haya pintado jamás. Ruinas, monumentos sepulcrales de un blanco fúnebre, árboles nudosos y secos, todo en él habla de la muerte, de lo efímero y transitorio de las cosas terrenas. Nunca aparece en Ruysdael un cielo azul y claro, solo nubes, que por otra parte pintó de manera magistral. Lo que nosotros llamamos bodegón se designa en neerlandés con la palabra stilgeven, naturaleza muerta. El término revela el gusto de muchos pintores holandeses del siglo XVII, Juan de Hem, Guillermo Claesson, Hell, Abraham de Byron, Juan de Huysen, por este género, es decir, por los objetos inanimados, utensilios, vasos, jarros, objetos de plata, conchas, frutas a medio mondar, ostras delicadas, flores, campanillas, etc. En esos Stillleben nada hay que ponga al pintor en tela de juicio, ni lo obligue a pensar, y nada distrae su atención, salvo la belleza del objeto. Este adquiere así el valor de una presencia, del tiempo que transcurre en calma, según las leyes y la armonía de una determinada universalidad de las cosas. Polonia entra en la historia. La dinastía Piasta, nobles y labriegos. En 1598, un diplomático inglés enviado por la reina Isabel visitó Polonia, estudió minuciosamente el país y describió a sus habitantes como un pueblo altivo y vigoroso. Los nobles son muy corteses y reservados en sus maneras, muy educados y amables en sus relaciones con el prójimo, hospitalarios y pródigos en su forma de vivir, finos gastrónomos y alegres libertinos, saben distraerse durante sus ocios. Al revés de los holandeses, no experimentan preocupación alguna cuando no hacen nada. Un historiador polaco del siglo XV dice de los nobles de su país: hay en ellos una manía en no reprocharse nada, pero reprochan un montón de cosas a sus subalternos. Son gente orgullosa, elocuente, verdaderos héroes de teatro. Y añade: no me refiero aquí a algunos individuos, el pueblo entero padece esta manía. Somos vanidosos y ligeros, y llegará un día en que esto nos conduzca a una situación catastrófica.